Shalom, hermanos. Primeramente, antes de empezar, quiero dar toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashem Yahushua, Bashem HaKadosh. Los honores a nuestros apóstoles en la gran piedra de molino. Y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, sobre el espíritu, quise entrar bien breve en este tema de nuestro Señor Yahushua siendo profetizado desde el principio. Básicamente desde el libro de Génesis, fue profetizado a nuestro Señor Yahushua y su venida, fue proclamada, desde el principio, la salvación de nuestro Padre Yahweh por medio de su Hijo Yahushua, de su gente, de su pueblo Israel, hoy en día consistiendo de ustedes llamados latinos, morenos y indios indígenas. Entonces la razón por qué quise entrar en esto es porque, como sabemos, en estos últimos tiempos mucha falsa doctrina ha salido y va a continuar a salir, para purgar a los que de verdaderamente no fueron elegidos para aguantar hasta el final con la doctrina santa. Una de estas doctrinas falsas, es que es esto de el Nuevo Testamento no es válido, que el Señor, el Mesías, todavía no ha venido, y que en nuestro Salvador, que leemos en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Yahushua, es básicamente una ilusión y todo tipo de basura, que enseñan estos que se dicen o que se llaman ser israelitas, pero que solo creen en el Antiguo Testamento, entonces vamos a entrar bien breve en unas profecías. Vamos a tocar en unas escrituras que ellos mismos sacan, y las vamos a explicar sobre el Espíritu con otras escrituras. Y Dios mediante Yahweh sea esto edificante al cuerpo. Estamos en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, hablando de Israel. Israel es comparada a una mujer delicada. Alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y tiene salvación. Entonces, esa verdad es una gran causa de alegría esto, nuestra salvación, y la venida de nuestro rey. Humilde y montado sobre un asno y sobre un potro, el potro de un asno. Entonces, esto está detallando cómo iba a venir nuestro Señor la primera vez, como hombre. Que esto lo leemos en el Nuevo Testamento. Ahorita lo voy a leer bien breve, pero lo voy a leer de nuevo. Alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti. Entonces, desde los tiempos del rey o del profeta Zacarías fue profetizado a Yahushua. Yahushua él mismo dijo que todos los profetas profetizaron de él, incluido en eso fue Moisés, Enoch, y todos los profetas, tu rey viene a ti, porque Yahushua, nuestro Señor, es eso, es nuestro rey, el león conquistador del tribu de Judá, es nuestro Salvador. En él tenemos la salvación, el regreso del Padre Yahweh, el perdón de pecados, nuestro mediador, nuestro hermano grande, es muchas cosas a Yahushua, a nosotros, incluido en eso es un rey, porque el reino de
de los cielos, primariamente va a ser el reino de Yahushua, ¿ok? En donde Él va a ser el rey de ese reino y su gente, Israel, ¿ok? Van a reinar y gobernar debajo de Él, hablando de, y empezando con los elegidos de Israel, ¿ok? Es una estructura bien específica que el Padre Yahweh ha creado. Él es el uno sobre los todos, ¿ok? Debajo de él es su hijo, su imagen expresiva, ¿ok? Y debajo de él, su gente Israel, man. Y hasta en eso hay un orden, ¿ok? Los elegidos de Israel, que dentro de ese cuerpo hay un orden también, el rey David, ¿ok? Los 12 apóstoles, luego los elegidos, man, los 144,000, el tercio, los demás de Israel, las otras naciones, Esaú a medio bajo, you know, pero el Señor es bien específico con su orden, man. Él es justo y tiene salvación, porque Él es nuestra salvación, man, y él vino bien humilde cuando vino la primera vez. Él vino como hombre, ¿no? Humilde y montado sobre un asno y sobre un potro, el potro de un asno. Ahora vamos a leer esta cuenta, el cumplimiento de esta profecía. Juan 12:12. Dice, al día siguiente mucha gente que vino a la fiesta cuando escucharon que Yahushua venía a Jerusalén, tomó ramas de palmeras, salió a su encuentro y gritó, Hosana, bienaventurado el rey de Israel que viene en el nombre del Señor. Que hablando de Yahushua. Okay. Oyeron de su venida. Okay. Que esa palabra Hosana significa salvación. Y Yahushua, cuando encontró a un asno joven, se sentó sobre él, como está escrito. Como está escrito, aquí mismo lo leímos, ¿no? Como está escrito en Zacarías. Okay. Él cumplió esta profecía, ¿no? You know? Dice, no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene sentado sobre el potro de un asno. Pum. Igualmente como fue profetizado. Y Yahushua conociendo esto, you know, anunció estas mismas palabras, man. You know, porque él entendía, you know, él tuvo ese espíritu dado a él por el Padre Yahweh, you know, para ser ese hombre, para ser nuestro rey. You know, y para saber y para cumplir, you know. Estas cosas no entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yahushua fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Entonces al principio no lo entendían, ¿ok? Sus discípulos, pero después de que Yahushua, you know, murió, fue crucificado y ascendió al Padre en su gloria, ok, ahí recordaron que estas cosas fueron escritas y que él mismo, Yahushua, las cumplió, confirmando la profecía, confirmando él siendo este rey, nuestro Salvador, ok, cual el Señor Yahweh, nuestro Padre, nos dijo que nos iba a mandar, ¿no? Desde el principio. Mira, Génesis 49:8. Judá, tú eres Judá, tú eres aquel a quien tus hermanos alabarán. Porque como conocemos, Judá es el tribu, es la cabeza de la nación. Es la cabeza del reino sureño y la cabeza de la nación.
y de este tribu iba a salir nuestro Señor, Yahushua. Ok, como mencioné, el león conquistador del tribu de Judá. Por eso dice que a quien tus hermanos alabarán. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Ok, porque cuando regresa Yahushua, literalmente, sus manos va a estar sobre los cuellos de nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando venga a remover a Esaú, el gringo, el diablo, de su poder. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. It's like, Judá es un cachorro de león, ok, como mencioné, el león, ok, y eso es bien simbólico porque como conocemos, el león es como lo llaman, uno de sus títulos es el rey de la selva, ok, de la presa. Hijo mío, ha subido, se agachó, se sentó como un león y como un león viejo. ¿Quién lo despertará? Hablando de Judá, man, y en estos tiempos igual, man, todos los tribus, porque estando tanto tiempo en este cautiverio, you know, um, Israel se ha puesto como un león viejo, man, dócil y destruido, you know, pero dice aquí, ¿quién lo despertará? You know, el Señor, empezando con los elegidos, van a ser despertados, man, y han sido despertados sobre el Espíritu, sobre todo Babilonia, las Américas y sobre todo el mundo, man, por el Espíritu Yahweh Shemashai, por medio de la palabra dada a sus profetas, empezando con nuestros apóstoles y sus maestros, y pasada a nosotros. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ¿ok? O la posición de ser la cabeza, ¿ok? Porque de aquí mismo iba a salir Yahushua, ni un legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, ya él se reunirá, dice, ya él se reunirá el pueblo. Silo es otro título por Yahushua, ¿ok? Shiloh, o Shalom, paz. Uno de los títulos de Yahushua es el príncipe de paz, ¿ok? Y él reunirá el pueblo. Debajo de él, todo Israel van a ser reunidos, man. El reino norteño y el reino sureño. Dice, atando su potro a la vid, como acabamos de leer, man. Y el potro de su asno a la vid elegida, esa vid elegida representando a Israel, man, empezando con los elegidos, porque para ellos primariamente el vino, últimamente todo Israel, lo recibirá la promesa en el reino después de morir, pero en esta primera entrada, el primer dominio, este privilegio le fue dado a los elegidos. Lavó sus vestidos en vino y su ropa en la sangre de uvas, representando la gran matanza que va a hacer cuando regrese. Como leemos en Isaías, que viene de Edom, Bosra, con su vestidura roja con la sangre, simbólicamente representando la gran matanza que va a ser en Edom, Continuando. Entonces miramos aquí que desde el principio fue profetizado el Señor venir, desde el principio, y que los profetas igualmente profetizaron de él, y que cuando vino cumplió las mismas profecías que fueron escritas de él, man. Isaías, entonces vamos a entrar aquí ahora
en una de las escrituras que usan estos llamados israelitas para decir um, que el Nuevo Testamento no es válido y que solo Yahweh es nuestro Salvador y nadie más, okay, que no entienden lo que dijo Yahushua cuando dijo que él y el Padre son de un acuerdo. Yahushua es la mano derecha de Yahweh, su imagen expresiva, su palabra. Dice Isaías 43:11, yo soy el Señor. Okay, que cuando entramos a esta palabra, cuando sale en letras grandes, la palabra es Yahweh. Y a mi lado no hay Salvador. Y que esto es lo que usan para decir que solo Yahweh nos salva y que no hay otro, que no utiliza a ningún otro para salvar. Okay, que ahorita en un momento vamos a clarificar este dicho. He declarado y he salvado y he manifestado cuando no había entre vosotros Dios extraño. Por eso vosotros sois mis testigos, dice el Señor Yahweh, que yo soy Dios. ¿Ok? Entonces tenemos que entender lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que Él es el único que salva. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Qué utiliza? ¿Qué instrumentos utiliza? La respuesta es sus hombres, ¿no? Y arriba de todo, su Hijo. Y lo vamos a leer bien pronto. Si antes de que el día fuera yo soy Él, y no hay quien pueda entregar de mi mano, trabajaré y quién lo dejará. ¿Ok? Entonces, conociendo lo que acabamos de leer del Señor Yahushua, tenemos el entendimiento correcto de esta escritura, porque sí es cierto, man, no hay ningún otro Dios, ningún otro poder que pueda salvar, ¿no? Porque todos los otros dioses de las naciones son vanas, man, son ídolos, no existen, no tienen poder. Ok, pero por medio de la mano derecha del Padre Yahweh, ok, su Hijo es usado para salvarnos a nosotros, man, para darnos acceso de nuevo al Padre. Ok, entonces vamos a entrar aquí en Nehemías para comprobar que el Señor siempre ha usado siempre ha utilizado sus instrumentos o sus vehículos para salvarnos, man, para contestar esa pregunta que puse. Si el Señor es el único que salva, el Padre Yahweh, la pregunta es, ¿cómo? Y vamos a leer que por medio de sus hombres. En algunos casos, en el pasado y en el presente, por medio de su Hijo, Yahushua. Nehemías 9:27, por tanto los entregaste en mano de sus enemigos, que hablando de Israel, quienes los afligieron, y en el tiempo de su angustia, cuando clamaban a ti, los oíste desde el cielo, y según tus múltiples misericordias los salvaste, quienes los salvaron de la mano de sus enemigos. Esta traslación no fue trasladada correctamente, porque aquí mismo en el inglés dice esto. Vamos a ver el teléfono. Dice, y según tus múltiples misericordias, tú los diste a ellos salvadores. Que para enseñarles que no estoy inventando esto, voy a trasladar esa palabra saviors, que la palabra es salvadores. No sé por qué salió la traslación incorrecta.
en vez de decir los salvaste, esto es lo que debería de decir. Deja ver si en trasladar solo esta frase sale correcta. Tú les diste salvadores. Entonces aquí mismo fue un error en la traslación. Como siempre les decimos, por el Espíritu Yahweh Shemosha es necesario escudriñar las Escrituras para correctamente dividir la palabra de verdad, que es exactamente lo que acabó de pasar sobre el Espíritu. Pero aquí está la evidencia. También conocemos aquí que leyendo la palabra quiénes debería de venir después de una palabra plural, que es la palabra salvadores. Corrigiendo los errores de fucking Google. Quienes los salvaron de la mano de sus enemigos. Hablando de los vehículos del Señor, man, sus hombres. No esto no es diciendo que estos hombres que utilizó el Señor deberían de ser alabados o como dioses, sino en sabiendo esto, gloriamos al Padre, lo más. Hombres como Moisés fueron usados para salvar a Israel. Josué, man, hay muchos ejemplos, man, Y aquí mismo vamos a leer de nuevo otro ejemplo que esto está hablando de hombres en el pasado. Vamos a leer de hombres en el presente y en el futuro que igualmente el Señor va a usar para ser salvadores. Esto no es diciendo que van a ser al mismo nivel o más altos que su hijo Yahweh o que él mismo, hablando de Yahweh, sino que todo tiene su propio orden sobre el Espíritu. Yahweh es el Salvador de toda la nación. Hombres debajo de él van a ser utilizados para cumplir ciertos profecías, como vamos a leer. Abdías 1 y 20. Leyendo el libro entero, conocemos que entra en Esaú y su juicio, pero vamos a brincar al punto. Dice, y el cautiverio de esta hueste de los hijos de Israel poseerá el de los cananeos hasta Serafat, y el cautiverio de Jerusalén, que está en Sefarad, poseerá las ciudades del sur. Hablando de Israel teniendo esclavos y sirvientes de las otras naciones. El punto, y los salvadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino de Jehová, y el reino de Yahweh, el nombre verdadero, un poco excitado ahorita, y el reino de Yahweh será. Entonces aquí mismo lo tenemos, vean dos ejemplos en donde el Señor mencionó que Él ha utilizado y va a utilizar a hombres como salvadores debajo de Él y su Hijo, el Hijo siendo el único escape. Y por medio de Él, los elegidos van a obtener el poder para salvar, por ejemplo, sus familias, porque por medio de los elegidos son salvados los hijos de los elegidos, las esposas de los elegidos, en algunos casos los amigos de los profetas y los padres en algunos casos, y familias de los profetas, los elegidos. Entonces eso es el sentido de esto. No tuercen nuestras palabras. Yahweh Shai
es nuestro Salvador, man. Pero por medio de Él, sus hombres, los elegidos, van a ser utilizados para salvar a ciertos otros israelitas. Isaías 19:19. En aquel día habrá un altar para el Señor Yahweh en medio de la tierra de Egipto. Hablando del nuevo Egipto, América. Como sabemos, América es espiritualmente Egipto y Sodoma. Aquí mismo fuimos esclavizados igual como en Egipto, y aquí mismo se empuja la vibración de Sodoma sobre todo el mundo. Homosexualidad, pedofilio, ritos satánicos, etcétera, etcétera. Y un pilar en su frontera con el Señor Yahweh. Y será por señal y por testimonio al Señor Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán al Señor Yahweh a causa de los opresores, que es exactamente lo que está pasando, man. Como leemos, los justos claman al Señor día y noche por las abominaciones que son hechas en este lugar, man, y por nuestra opresión. Y Él les enviará un Salvador y uno grande, y Él debería de ser y Él entregarlos. Bien y plano, man. Estamos leyendo aquí del Padre Yahweh, oyendo nuestras llamadas, nuestras oraciones, y enviando a un Salvador, uno grande. Esto está hablando de Yahweh, nuestro Señor, como acabamos de leer, que en Él fueron cumplidas todas las profecías, man, desde el principio hasta los profetas, y tenemos el entendimiento de lo que fue escrito y de lo que fue dicho de hombres debajo de nuestro Señor Yahweh, sus elegidos, los que les fueron dados a Él por su Padre Yahweh, los cuales Él mismo oró, entonces, un momento. Perdón, dice, continuando, dice, tenemos aquí 4 Esdras 13, que la gran mayoría de las escrituras que estoy leyendo están en el Antiguo Testamento, man. Dice, he aquí, vienen días el punto está más abajo, pero voy a empezar acá. He aquí, vienen días en que el Altísimo comenzará a liberar a los que están sobre la tierra, y llegará para asombro de los que moran en la tierra, y uno debe comprometerse a luchar contra otro, una ciudad contra otra, un lugar contra otro, un pueblo contra otro y un reino contra otro, hablando de nuestros últimos tiempos, que en cuanto a la civilización aquí en Babilonia colapse, la economía colapse, se van a reventar guerras civiles, guerras entre las razas, y últimamente una tercera guerra mundial, como leemos en Mateo 24, y será el momento en que sucederá estas cosas y sucederán las señales que te hice antes, y entonces se declarará a mi Hijo, a quien has visto como un hombre ascendente. Aquí mismo Yahweh nos está diciendo que en cuanto se cumpla esto, que estamos en estos tiempos en donde bien pronto se van a cumplir estas cosas. Vemos las señales, que bien pronto viendo estas señales y profecías cumpliéndose, que ahí mismo se declarará al Hijo del Señor, Yahweh. Todo esto que vemos sobre el mundo está señalando el regreso de
de Yahushua, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, a quien has visto como un hombre ascendente, ¿ok? Porque cuando fue resucitado Yahushua, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo regresó al Padre? Ascendió, y entró a un carruaje, man, un llamado ovni, ascendió al Padre. Y cuando todo el pueblo escuche su voz, cada hombre dejará la batalla en su propia tierra y se enfrentarán entre ellos, entre medio de la gran batalla en la valle de Josafat. Ok, lo que va a pasar es que en cuanto regrese el Señor, todas las naciones van a parar de pelearse entre ellos mismos y van a tratar de destruir al Señor. Una gran estupidez, porque como leemos en una hora, se va a terminar la batalla. Y no porque él no viene como un hombre esta segunda vez. Él viene como un gran poder. Y se reunirá una multitud innumerable, como los viste, dispuesto a venir y vencerlo luchando. Van a tratar de vencerlo, pero, estupideces, man, porque es imposible. Pero va a ser el espíritu que el Señor Yahweh les va a poner en ellos para poder enseñar su poder cuando Yahweh completamente aniquile cualquier opresor, man. Pero estará sobre la cima del monte Sión, y vendrá Sión y será mostrado a todos los hombres preparados y edificados, como viste la colina esculpida sin manos, porque como leemos, los elegidos van a ser cambiados, man. Vamos a obtener cuerpos perfectos, vamos a descender de los carruajes, después de que América es destruida, para empezar la conquista y para empezar el establecimiento del reino de Yahushua. Y mi hijo aquí mismo lo leemos, man. El hijo de Yahweh reprenderá las invenciones malvadas de aquellas naciones que por su vida malvada han caído en la tempestad. Bien y plano, man. Bien y plano. Yahushua fue profetizado desde el principio y por los profetas fue profetizado, su venida fue profetizada, su regreso fue profetizado, y cumplido cuando vino la primera vez, y cumplido va a ser cuando regrese la segunda vez, exactamente como fue escrito, pero por eso, con eso espero que esto fue edificante, sobre Espíritu Yahushua, algo que tuve en mente. De nuevo, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim HaKadosh, honores a nuestros apóstoles, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Shalom.